¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Perdonen, pero ya saben que cuando hay en vivos, pues hay problemas técnicos y todo. Pero gracias por acompañarnos, gracias por estar acá con nosotros. Un día más, un podcast más, ya nuestro podcast número 26, así que qué bendición el estar acá compartiendo hoy. Tenemos dos invitados. Aparte también va a estar José, pero José anda ahí viendo unos temas de las cámaras, entonces para mientras vamos a ir presentando a los invitados, así que los dejo a... ¿Quién de ustedes dos se quiere presentar primero? Bueno, las damas primero. Eso. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jacqueline Amado de Toca. Mi usuario, por si me quieren seguir en Instagram, es Jacqueline_Michelle. Ok, muchas gracias. Entonces, bienvenida Jacqueline. Gracias. Toca. Y yo soy Ricardo Toca de Amado. Bueno, también se vale, también se vale. Y pues mi usuario es ricardo.toca, así original. Ricardo.toca, muy bien. Bueno, y como ya saben, pues las redes sociales del podcast también, Archivos del Más Allá _pod, ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas que gusten. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en TikTok, Instagram, YouTube. Ahí hemos estado subiendo varios TikTok, hemos estado subiendo varios shorts en YouTube para que ahí nos vayan a seguir. Igual si nos están viendo y no nos siguen todavía, les agradecemos que nos vayan a seguir. Entonces, como ya saben, pues el día de hoy tenemos la temática de que nuestros invitados traen el tema. Así que saludos también especiales ahí a nuestro cuarto integrante, bueno, a nuestros terceros y cuartos integrantes, que son Luis Domínguez, que el día de hoy está haciendo de intento de producer, y también a Xavi Osorio, que el día de hoy pues ya muy seguido, pero está descansando otra vez, pero ya va como el quinto, sexto podcast que falta. Sí, yo digo que... Y dijo que esto sí va en serio, ¿verdad? Yo digo que sí, hay que ponerle corte a ese muchacho porque... Ya mucho muy peluche, vamos. Sí. Muy peluche. No, hombre. Entonces, pues como dice Julio, bienvenidos. Gracias ahí, perdonen a todos. Si quieren nos pueden ir poniendo ahí cómo nos ven, si nos escuchan bien, si no, si estamos bien, todo ahí. Toca, pues es un amigo de nosotros también desde ya hace muchos años. Es amigo de Javier, de Luis y mío. Tuvimos el gusto de trabajar juntos. Bueno, no juntos, pero sí en la misma institución. Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos, ahí nos conocimos todos. Entonces, es un gusto tenerte acá, Toca, y a tu esposa también, que también trabajó allá con nosotros. Bueno, entonces, solo yo no trabajé con ustedes. Vos de chute, ¿qué? Wicho, hagamos caso. Entonces, qué gustazo tenerlos acá. Como dice Julio, son nuestros cuartos invitados. Son los cuartos invitados que tenemos en el podcast. Sí. Y es un honor que sean ustedes. Gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy. Y ahí, como les repito, si pueden ponernos cómo nos están escuchando, si nos están viendo bien, yo los estoy leyendo por acá y los vamos a ir leyendo conforme vamos pasando el live. Y el día de hoy, pues ellos traen el tema, ¿verdad? Entonces voy a darle ahí el espacio a Ricardín. Solo para comentar un poco ahí, llevamos 10 usuarios o 10 vistas ahí en TikTok. En YouTube, no sé cómo estamos. En YouTube habemos... Conmigo uno. No sé, creo que eso está trabado. No, ahí si quieren saludar, si tienen algún comentario respecto al podcast, si quieren que les mandemos saludos ahí a sus mamás también, aprovechando. Todas son bromas, pero ahí si ustedes quieren interactuar con nosotros, pues está el chat abierto para que puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, Ricardín, vamos con ustedes, es el tiempo. Gracias por estar con nosotros, así que bienvenidos. De acuerdo, muchas gracias. Ahí primero, pues gracias por la invitación. Tenemos un tema que para muchos quizá puede ser interesante, para muchos de repente no tanto, para muchos les puede dar miedo, para otros no. Pero pues la idea es compartir un poquito sobre esas experiencias con el más allá, ¿verdad? Que pues yo creo que a todos les ha pasado más de alguna vez en su vida, algunas veces tal vez, como en mi caso, yo soy súper escéptico, ¿verdad? Yo no, digamos que no me creo a la primera ese tipo de cosas. Sí, caray. Pero probablemente después de la historia que les vamos a contar, que fue lo que cambió también un poco mi perspectiva, y fue como, bueno, no, o sea, sí hay algo más, o sea, no es de que nos vamos de este mundo y nuestra alma se va a otro lado y ya no
no seguimos en contacto, comunicación o lo que sea. Claro. De ahí deriva también un poquito el nombre, ¿verdad? En mi caso, vamos a contar la historia creo que como en 2 partes, 2 perspectivas. En mi caso comencé a tener como una experiencia distinta, una experiencia bastante curiosa. Justo el día que falleció mi abuelita, el día siguiente más bien, que fue su entierro, nosotros estábamos en la capilla de despedida, como para ver que estuviera bien arreglada, si había algo que acomodar todavía y pues darle ahí sí que una oración última por su descanso. Estábamos, creo que solo estaba mi papá, mi hermana, Jackie y yo. Bueno, en eso comenzamos a escuchar música, ¿va? Nosotros así como, ¿quién será ese irrespetuoso que uno aquí? Y con música en el teléfono, ¿va? Y en eso, cuando yo volteo a ver, Jackie tenía la música, yo... Irrespetuosa. Saliste, me dijo. Cabal. Y que si no, era mi teléfono. Era mi teléfono y estaba sonando una canción que en mi vida había escuchado, ¿verdad? Solo le pusimos pausa, seguimos en lo que estábamos. Y saliendo, yo fue como, me causó curiosidad, no sé, porque dije, pichis, qué coincidencia que en ese momento que estábamos como muy sensible, sonara la música. Cuando vi, era la canción del Camionero de Roberto Carlos. En ese momento no reaccioné hasta que estaba como sentado, creo yo, pensativo. Y en eso, pues chica, pero mi abuelito era camionero, o sea, pues, ¿será que tiene algo que ver? O sea, ¿será que es una como segunda coincidencia y está relacionado? No me pareció raro que fuera de Roberto Carlos porque mi abuelita se llamaba Laura y todo el camino hacia la funeraria íbamos escuchando Lady Laura, ¿verdad? Entonces fue como, no fue algo raro para mí que sonara esa canción. Pero sí raro que no sonara Lady Laura y sonara esa otra. Entonces dije, segunda coincidencia. Total es de que hasta ahí, todo bien. No, digamos que no pasó más, quedó como, bueno, fue una coincidencia nada más. Hasta que más o menos 15 días después, mi papá me pidió un favor, me dijo que si podía entregarle un paquete a uno de sus clientes. Y justo el mismo día mi cuñado, el hermano de Jackie, me pidió un favor también, que era si lo podía llevar a una entrevista que tenía ahí por Cayalá. Está bien, puedo hacer los 2 favores, no hay problema, yo uno primero, luego me voy por el otro. Y por la hora, aquel tenía que llegar a tiempo a su entrevista de plano. Y yo tenía el límite de tiempo para llevar el paquete a mi papá porque las personas que lo iban a recibir salían al interior del país y se iban, era un horario así raro, creo que a las 8 menos 10 tenían que salir para lograr llegar a tiempo. Entonces fue como, bueno, lo voy a dejar primero, luego me regreso. Y ya de regreso me pasé de donde tenía que cruzar y me tocó ir a dar la vuelta al campo de Marte. Vaya, era en aquel estrés. El tráfico de la mañana, yo creo que era como miércoles o jueves, no sé, un día, pero había bastante tráfico. Iba estresado. Dije, voy a poner música para relajarme porque ni modo, no puedo hacer más, o sea, no voy a volar ahorita. Puse una de mi playlist de salsa que encontré por ahí en Spotify. Comenzó a sonar, todo tranquilo. Cuando en eso, entre las canciones, yo reacciono que estaba sonando El Camionero, solo que ahora en versión salsa. ¿Otra vez? Yo, buchis. Ya mucha coincidencia. Ya mucha coincidencia, ¿va? Le tomé una foto al tablero así como, bueno, qué bonito, me sentí consolado, confortado en ese momento. Fui, hice el mandado, llegué a tiempo, gracias a Dios. Entregué el paquete a tiempo, yo a mi cuñado a tiempo, todo bien. Y me quedo con esa espinita. Pero hasta ahí, hasta el momento, solo coincidencias. Seguramente que pues es una canción famosa y solo yo no la conocía. Yo nunca te he escuchado, para ser yo tampoco. Sí, suele pasar. Pero total es de que como al día siguiente, a los 2 días, estábamos pasando con un momento otra vez de estrés con Jackie. Yo le dije, ¿sabes qué? Voy a poner la canción del Camionero porque esa me ha servido en estos momentos que me siento estresado y me relaja. Agarré mi teléfono y me puse a buscar en la playlist El Camionero, pues estaba, ¿verdad? ¿Será que la versión salsa se llama de otra forma? Me puse a buscar así como una por una. Y eso, nada, no estaba. Entonces ya que nombre, ¿cómo va a hacer eso? Que no sé qué. Me quita el teléfono y comienza a revisar ella. Tienes razón, me dice, no está. Yo, puches, sí, ya era mucho. Ahí sí ya estuvo más raro. Hasta el momento yo asumo que el dueño de la playlist
se le ocurrió eliminar esa canción. Pero sí fue como algo, al menos desde mi perspectiva, muy marcado. Yo no sé, ahí sí que yo no sé cómo funciona eso. Yo no sé si Dios permite de alguna manera que ellos puedan comunicarse con nosotros, por lo menos en esos momentos. Sé que lo que recomiendan es no dejarse llevar, o sea, no emocionarse, no buscar los momentos tampoco. Principalmente porque no sabemos si son ellos, ¿verdad? O Correcto, puede ser alguien queriendo aprovecharse. Pero regresando a todo ese tema de creencias y culturas, no sé ustedes, pues, pero antes en las familias era muy común de que se oía un ruido antes de que dieran la noticia de que algún familiar había fallecido. Y las mamás o las abuelitas vino a despedirse. Entonces, no sé qué tanto... Yo recuerdo, ahorita que estás hablando de eso, no sé si vos te acordás cuando murió Vilma, que ella tenía costumbre, hermana nuestra. Ajá, era nuestra hermana, digamos que en la sala de nosotros queda en el tercer nivel de la casa, ella vivía en el segundo nivel, y siempre que ya era noche y se quería dormir, nos tocaba entrar a luz, así como para que apagáramos la luz, ¿no? Entonces cabal ella murió, recuerdo yo, y como a la semana tal vez o a los días se escuchó el tragaluz y estaba vacío. Entonces mi mamá cabal dijo eso, vino a despedirse. Yo recuerdo que cabal lo dijo, yo tenía como unos 5 o 6 años, o sea, sí quedó como muy marcado eso, y ahorita que estás contando eso, cabal, se me vino a la mente. Es curioso, o sea, regresando al tema, es curioso porque hay mucha gente que sí tiene esta creencia. Realmente, si lo vemos un poquito teológicamente y bíblicamente, claro, o sea, no existe la posibilidad que un muerto se comunique con el vivo, pero si lo vemos tal vez en un plano de, como dijera Javier y Huicho, plano tridimensional y astral. Pero donde somos, dice Huicho, que somos seres de luz y ¿qué más dijiste, Huicho? ¿Estás atrás? El tiempo se conforma diferente, algo así. Una dimensión. Al pasar a otra dimensión tenemos otras leyes de tiempo. Al pasar a otra dimensión tenemos otras leyes de Entonces tiempo. puede hacer que... Ya no hay tiempo. O sea, sí, ya no existe, exactamente. Sí, ya no por eso existe hay tiempo, más tiempo que vida, porque cuando uno el parte... tiempo, sí. Pero es curioso cómo pasan este tipo de cosas y cómo muchas veces son detalles que uno, aunque no sea eso, o el subconsciente también lo hace ver a uno así, como decís, tu abuelo era camionero, ya no estaba el playlist ahí, o sea, la canción en el playlist, y eso es lo que te hace dudar, pues, de qué pasó, ¿va? Sí, no, y por ejemplo, nuevamente con esa canción, fuimos a comprarle el regalo a mi papá para su cumpleaños. Él había estado con malestares en sus pies. Y entonces dijimos, vamos a comprarle una masajeadora de pies. Entramos a Semaco a comprar la masajeadora. Y sonando la rola. Yo ni me di cuenta, pero estaba sonando. Y en eso, baile por la calle, no sé qué, en la carretera. En eso, o sea, yo tarareando la canción en mi mente cuando reaccioné, así como, chica, esa canción que esté sonando aquí en Semaco. Y lo más sorprendente es que ni siquiera era como en todo el Semaco, sino en las teles. O sea, como que alguien puso la canción en la tele, la dejó ahí sonando y se fue a echar su vuelta. Y o sea, yo... Era otro camionero. En su momento fue como, de repente sí le gustó ese regalo para mi papá. Cabal. No, sí. Y ponete lo más sorprendente de cuando sonó la canción la primera vez, es de que sonó en su teléfono y yo tenía en la mano los dos, pero el mío estaba primero y el de él atrás, entonces no había forma de que yo lo dejara, no había posibilidad. De hecho, por eso nos quedamos todos viendo así como de dónde viene esa música. Cuando yo vi que lo tenía en la mano fue como, ay, qué pena. Pero sí fue como... Qué curioso, curioso. Y curioso, y justo lo que yo mencionaba de los pies, mi papá tuvo ese malestar pues bastante tiempo después del funeral de mi abuelita. Pero él cuenta que todas las noches él sentía que alguien llegaba, se sentaba ahí con él en la cama y le comenzaba a sobar las piernas y llegaba hasta los pies y le masajeaba los pies. Y pues lo mismo que les decía, que al final lo importante es, bueno, si está pasando, si Dios está permitiendo que pase de alguna manera, pues lo importante es no afanarse, no buscarlo. Y eso le decíamos nosotros, así como, mira, o sea,
tal vez sí, tal vez no, no sabemos, porque realmente no sabemos qué es lo que pasa después, nadie puede saberlo. Sí, exacto. Pero, o sea, si es que bueno, si no es, tampoco lo vayas a seguir buscando. Pero él dice que sí, y todas las noches religiosamente llegaba, le hacía su masaje en los pies. Y lo que a mí me llama la atención es de esas creencias que decían las abuelitas de, no, es que si no te da miedo es porque es tu familiar. O sea... y así como... sí, eso es cierto. Pero es complicado, pues, porque ponerle... Igual a mí me suele suceder mucho eso de que... Bueno, ahora ya no me despierta, pero sí me solía despertar el sentimiento de que alguien se iba a sentar a los pies de mi cama, pues. Entonces, sí era mucho así como que 2, 3 de la mañana y justamente así como cuando se sienta alguien en tu cama, sentís así y se siente el movimiento y todo. Y a mí me despertaba y al principio sí me daba un poco de temor y después decía yo, si le pongo más coco, más va a pasar. Y hasta un punto que llegué, no estoy diciendo que no me sigue pasando porque me sigue sucediendo, pero ya no me da temor, fíjate vos. O sea, como que aprendí a vivir con esa sensación de que... Ahora le pide agua. El amigo. Entonces, es bien extraño porque o sea, me despierto. Incluso muchas veces he sentido como se me jala la chamarra. Así te lo digo y creo que... Vos sí lo sabías. Sí, aquel no, sí lo sabe. Lo hablamos en un podcast. ¿No? Yo he sentido cómo se me jala la chamarra. Era Jessy jalándole la chamarra. Entonces, no, porque eso, ponerle cuando estoy durmiendo solo. Cuando estoy durmiendo con ella, casualmente no me sucede nada así. Se pone celosa. Sí, entonces es bien curioso porque me suele suceder cuando estoy solo, precisamente. Entonces, ya es así como que, no estás jodiendo. No quiero prestarte atención ahorita, no estás jodiendo. Y es bien complicado, o está curioso, mejor dicho, cómo uno llega a acostumbrarse a ese tipo de cosas. Y no precisamente te da miedo porque está tu familia, porque yo no tengo algún familiar que haya muerto recientemente, ponerle por así decirte. Y aparte de que ya tiene tiempito de que se me viene sucediendo. Entonces no sé, y como vos decís, creo que lo ideal es no buscar para no alterar ciertas energías. Y si pasa, pues hacer caso omiso, ¿no? Y lo mismo que no confiar, vos, o sea, no sabes si es que es algo más que se está buscando ganar tu confianza, vos, así de que, es que yo creo que es tal persona que me está viniendo a buscar y que no sabemos de repente, bueno. Sí, justamente también hablando ya un poquito más de ese tema, es bien curioso porque justamente me hacían la consulta por qué hay niños fantasma si no los niños, o sea, se cree religiosamente que toda alma de niño es pura, pues. Entonces, todos los niños que fallecen automáticamente se cree que van al cielo. No sé si ustedes tenían esa creencia o ese conocimiento, pero así se cree religiosamente. Claro que hay niños que se corrompen y esos ya son otros temas. Pero los niños que fallecen, que son puros de alma, pues se supone que van al cielo. Entonces yo les decía que se cree también dentro en el mundo espiritual que no son niños, o sea, son entes más fuertes de lo que son y que justamente, como decís, se hacen pasar por niños, por criaturas inocentes para ganarse la confianza, para ganarse todo eso. No, y al final, al haber pasado a una dimensión fuera del plano espacio-tiempo terrestre. Exacto, o sea, al salir de la materia, porque de ser materia, bueno. Ya no necesitan un cuerpo, o sea, ya, entonces pueden tomar la forma que quieran, si es que buscan alguna forma de presentarse con nosotros, correcto, o sea, porque si no es cierto, entonces sí hay que ver qué podría ser, ¿o? Porque al final pues sabemos que existen espíritus y todo el rollo, buenos y malos, que podrían estarse aprovechando hasta cierto punto, lo que vos decís, de alguna dolencia que acaban de vivir o algo así, ¿no? Y es que eso es lo peligroso, porque ponerle, no sé, me imagino que es de parte de papá, tu abuelito. Correcto. Entonces tal vez eran muy apegados, hubo algo, no sé, ¿no? Son cosas muy privadas y muy personales que tu abuelito puede estar sintiendo. Eso es mi papá y justamente, como dice aquel, y como vos decías, puede ser algo más que está intentando aprovecharse de ese sentimiento de dolor
para hacerle daño a tu papá. No digamos de ganarle el alma ni nada, tampoco vayamos a esos extremos, ¿no? Pero sí para hacerle creer que es... No, pero incluso no sabemos hasta poseer, pues, o sea, hay casos. Hay casos. Entonces, uno no sabe a qué le está abriendo la puerta. Pero bueno, ahí sí que la historia de mi abuelita fue como una intro de lo que nos iba a pasar después. Sí, está bueno, entonces. Sí, porque justo cuando mi abuelita murió, a los 41 días, pues murió también el papá de Jackie. Sabemos que fue exactamente a los 41 días porque volviendo de la misa y el rezo de los 40 días de mi abuelita, ya regresamos tarde a la casa de Jackie, era yo creo que pasado medianoche. Yo muriéndome del sueño, me dijo, ¿sabes qué? No manejes así, mejor quédate acá y basta. Bueno, entonces me quedé ahí con ella. Ella no pudo pegar un ojo en toda la noche, o sea... Era como un malestar, o sea, yo me sentía mal y pobrecito, porque él medio durmiendo, yo lo despertaba, mira, me siento mal. ¿Y qué hago? Me decía, ¿te llevo al hospital o qué? Y yo, no, solo... Pero yo no, déjame dormir. Déjame estar molestando. No, ahí todavía me mantenía despierto. Bien ahí. Pues total que yo lo desperté casi toda la noche, me sentía mal, así como que tuviera fiebre o algo así, y horrible. Yo trabajaba con mi papá, entonces... al día siguiente eran como las 6 de la mañana más o menos. Y yo dije, lo voy a llamar porque no voy a ir a trabajar mañana, me siento mal. Y que sí, yo agarré mi teléfono, vi la hora y dije, no, qué loca, llamando a las 6 de la mañana, mira, no voy a ir a trabajar, mejor lo llamo cuando se despierte, dije. Entonces dejé mi teléfono y normal, ¿va? Entonces lo dejé dormir otro rato. Y ya después a las 8 de la mañana me llamó... la pareja de mi papá, y entonces yo sentí un vacío en el estómago, pero fue así bien horrible, y cuando contesté ella estaba llorando y solo me dijo, ay Jackie, tu papá se murió. Me morí yo también, ¿va? O sea, yo salí corriendo y cabal salió detrás mío y, o sea, fue todo así bien feo. Yo voy a gritarle a mi hermano se había quedado durmiendo con sus amigos abajo. Y yo, Denis, mi papá se murió, que no sé qué va. Entonces sí, salí muy mal. Él me acompañó a la casa de mi papá, que realmente no vivía tan lejos. O sea, saliendo de mi colonia, recto estaba la colonia de mi papá. Y justamente, o sea, fue como bien extraño porque él, una semana más o menos, o semana y media antes, me dio una llave de su casa por cualquier cosa. O sea, si algo pasa, tú tenés la llave. Y cabal, cuando llegamos, yo vi las llaves y yo le digo, no, ayúdame a abrir porque ni siquiera sé cuál es. Y entonces él abrió y yo en ese momento solo quería correr a donde estaba mi papá. Entonces salí corriendo y sentía que él venía atrás mío. Y entonces yo llegué, que movía a mi papá y todo. Lamentablemente, pues sí, ya no se podía hacer nada. Y entonces... Ahí tal vez solo, antes de que tú contes... Voy a contar yo mi versión. Les conté primero la mía porque... toda la noche. Yo estaba intentando dormir y me despertaba. No, pero justo la parte cuando llegamos a su casa, o sea, sí, ella estaba así como las llaves y yo solo miraba cómo temblaba. Y yo, no, dámelas, yo voy a abrir. Entonces le quité las llaves, abrí la puerta. Ella subió corriendo, yo me quedé cerrando. Esa puerta tenía como una mañita que cuando había mucho frío, como que el metal se mueve. Entonces había que bajarlo un poquito para que cerrara. Me quedé cerrando la puerta. Y entonces ya subí. Cuando yo subí, entré al cuarto, estaba en la cama él. Estaba su pareja de este lado de la cama. Estaba Jackie aquí a la par de él, parada, viéndolo. Y entonces había un espacio así como... Bueno, yo entré y según nosotros, o sea... algo se podía hacer, ¿no? Entonces yo entré y dije, ahorita lo voy a hacer el RCP, vamos a intentar más de algo. Y yo le estuve moviendo ahí, sí que como me explicaron que se hacía RCP. Ajá. Y no se pudo hacer nada, y entonces ya yo me levanté y la abracé. Platicando a los días, ella me contó su versión. Ahora sí. Vaya, entonces yo sentí que todas las gradas él iba atrás de mí porque yo lo sentía aquí atrás, ¿no? Y cuando yo estaba con mi papá y lo empecé a mover, sentí que él me agarró los hombros y me hizo para atrás. O sea... ¿Que él te acomodó? Ajá, por eso yo estaba así lejos de mi papá viéndolo. Porque cabal, entonces cuando yo me hice para atrás, él pasó y le comenzó a dar RCP.
Entonces desde ahí fue como, no, o sea, yo te prometo que yo subí, estabas tú, es el espacio perfecto para que yo entrara. Yo entré y fui de una vez a masajearle el pecho, ¿va? Y ella, no, pero es que yo te lo juro que sentí como me quitaste, hiciste el espacio y ya te metiste. Y yo, no, es que nunca hice eso. Y cuando le preguntamos a su pareja, ella nos dijo que recordaba haberme visto sola. Ajá, o sea, recordaba como mi versión. Ajá. Entonces fue raro. Pero ahí, de entre ya, digamos que como en esos momentos uno no sabe muy bien cómo reaccionar y todo, pero hubo un momento en el que Jackie se quedó sola con él. Sí, pues todos se fueron. La verdad es que fue un relajo. No llegaba una ambulancia y todos se fueron a la sala. Yo me quedé en el cuarto con mi papá porque él quedó dormido en su cama. Entonces me quedé ahí con él y le comencé a hablar, ¿va? Porque estaba en eso de que, y si no se dio cuenta que se murió y se queda vagando por aquí, ¿va? Yo así como, ay, no. Entonces le dije, mira, ya te moriste. Ya no estés molestando. No quiero que me vayas a jalar los pies. No, entonces sí le dije así como, mira, ya ándate con Dios, seguí tu camino, aquí vamos a estar nosotros bien y que no sé qué, y así hablando con él. Luego me entró como cierta ansiedad y mejor me salí. Y total que saliendo de su casa, llegó la funeraria, todos salimos y el reloj, como se me olvidó cargarlo, se me apagó. Y así como, bueno, ese es un dato como interesante porque más adelante pasa algo. Pero yo no le puse importancia y dije, bueno, ahí después, ¿y qué voy a estar poniéndome a cargarlo ahorita? Y que sí, me dijo, vamos, te arreglas y que no sé qué. Y yo realmente pasé como muy en blanco todo eso. Y llegando a la funeraria, pues hubo un momento donde no sé qué estabas haciendo, creo que estabas ocupado. Mi mamá y mi hermana se fueron conmigo a ver la caja y ahí estaba mi papá. Y entonces mi mamá otra vez así como, ¿será que sí se fue usted o se va a quedar vagando por ahí? Y yo, ay no, y entonces me puse a hablarle, no, ¿te acordás lo que te dije en tu cuarto, que no sé qué? Y empieza a vibrar el reloj ustedes. Y yo así como, miren, no tiene carga, ¿va? Y se los enseñé a ellas y estaba apagado y el reloj estaba vibrando, entonces fue como, qué extraño. Okay. Sí, o sea, qué curioso porque hasta me quedé sin palabras, vos. Así de la nada, ¿vibró? Así de la nada, o sea, yo diciéndole eso, ¿te acordás lo que te dije cuando estabas en tu cuarto? Y comienza a vibrar el reloj. O sea, sí fue como bien fuerte y yo, puchis. Y qué masacre. Sí. Eso está súper curioso. Porque, pues, o sea, estos teléfonos, estos relojes, creo que todos hemos tenido uno o tenemos cuando uno. se mueren. Cuando se mueren. No es como Lo primero que hacen cuando pasa algo es que te encienden que no tiene batería. Vamos a hacer la baterita, pero no vibrar, o sea. No, ponerle el mío, en todo caso, vibra cuando se apaga, vamos. Entonces, y se apaga. Pero no, jamás en la vida me ha vibrado, estando apagado. Qué curioso y qué interesante, ¿va? Y qué dijeron ahí en... No, se quedaron así como bien sorprendidas y es que pasaron muchas cosas ustedes porque incluso días antes de que mi papá falleciera, yo no sé si la gente puede presentir eso, no sé si les ha tocado vivir alguna experiencia así, pero él sentía que se iba a morir. Entonces él comenzó a despedirse. Un día llamó a mi tía y entonces le dice, mira, cuando te muras hagamos un trato que hicimos con su otro hermano, ¿verdad? Que decían ellos que cuando alguien se muriera tenía que mover un arreglo de flores. Y yo en el funeral de mi tío sí lo vi, o sea, sí se movió un arreglo y fue como bien extraño, pero yo no sabía ese trato hasta ese día. Y entonces él dijo, va, hagamos el trato. Y que si estando ahí en el funeral, habían varios arreglos y los acabábamos de acomodar, ¿va? O sea... Yo acomodé ese porque de hecho era la corona más grande. Pues, él era alcalde auxiliar en Misco. Y llegó mucha gente, llevaron muchas flores y ese arreglo yo me recuerdo muy bien porque era el más grande de los que habían ahí y como pesaba, entonces yo fui el que llegó y lo puse en la basecita que te dan ellos y que tiene un gancho así, lo atravesé completo porque dije, se va a caer. Entonces yo lo atravesé así, todavía hasta moví la basecita esa y dije, está bien. Entonces cuando de repente estábamos todos ahí como que ya acomodados, ¿va? Y se cae el arreglo, pero como que lo hubieran levantado y lo hubieran tirado. La base se quedó parada y el arreglo en el piso.
O sea, como que hubiera pasado de largo. Y yo fui a recogerlo. O sea, así después de que se cayó, yo lo fui a recoger y cuando lo levanto, cabal, o sea, se mira como eso tiene como una trenza así como de, no sé cómo se llama eso de... Mimbre. Algo así, cabal. Ajá. Y estaba esa cosa con el hoyo, o sea, el hoyo donde lo atravesó el hierrito de la base que te dan y no estaba roto así como que por el peso pues de que zafó, sino que, o sea, estaba el hoyo ahí, significa que como para poder caerse, se tuvo que haber levantado y caído. Tirado al suelo. No, ustedes ya nos van a invitar aquí a mi casa. Pero es que a mi cuarto todo. ya es el tercer tema que escuchas en mi cuarto. Si escuchas que se caen flores o algo así en la noche. No voy a mantener flores a partir de ahora. No, aquí vas iba a dormir con todas las luces encendidas. Aquí en la mesa. Solo va a cambiar la animación. No, pero qué curioso porque... vamos a eso de que este tipo de acontecimientos se le conoce como poltergeist, ¿no? Y los poltergeist pueden ser igual agresivos, pueden ser... O muchas veces, y se cree y se ha estudiado porque yo me metí a estudiar un chingo del tema de los poltergeist precisamente para hablar sobre un caso de poltergeist de Vallecas, de uno de los más sonados en España y en el mundo criminal y... ¿Cómo se llama y místico, ¿vos? Que muchas veces también es la energía de nuestro, por así decirte, subconsciente, el que provoca este tipo de poltergeist. Porque justamente, o sea, podemos asociarlo, porque es lo que yo les digo a aquellos, no sé si ustedes han visto algún episodio, pero yo siempre les debato a aquellos qué es ciencia y qué no es ciencia. Porque muchas veces la ciencia se puede confundir con algo sobrenatural. Porque se ha estudiado que todos, y está científicamente comprobado que todos tenemos un cierto porcentaje de probabilidades de desarrollar telequinesis. O sea, poder mover cosas con la mente. Todos, toda la humanidad. Pero hay personas que son más susceptibles y lo logran desarrollar. Y hay personas que no. O sea, que sí hay mara que sí puede mover cosas con su chollaba. Y precisamente creo que se llama. Sí, telequinesis. Y precisamente esos poltergeist lo genera uno con su subconsciente. Entonces, ustedes estaban hablando precisamente de eso. ¿Qué tanto fue la emoción o el sentimiento que ustedes sintieron en ese momento que justamente sucede este tipo de cosas, ¿no? Y son cosas que es lo que yo le digo a todos y casi siempre les debato porque... Pero ahí le estás buscando una explicación científica. Ajá. Pero si nos vamos incluso creo que sería una explicación lógica loca para científica. Porque es algo que la ciencia todavía no puede explicarse. Sí, porque sea 100% tenía el agujero donde estaba atravesado. Sí. Y quedó para la base y quedó. Lo que dice la mayoría de que sí, que uno mismo puede generar ese tipo de cosas. Tipo la 11. Ajá. Stranger Things. Y ponete que en ese caso en ningún momento me pasó por la cabeza el trato que había hecho él con su hermana. Correcto. Hasta después, cuando llegaron sus tíos, comenzaron así como, bueno, y ahora hay que estar atentos por si de repente mueve el arreglo, dijo su tía, algo así. Y ustedes ya lo tiró. Lo tiró con fuerza, así como no fue tenía su fuerza todavía. Pues, y ya me voy, dijo. No me quiere aquí. ya me echó varias veces, 2 veces que me fuera. O de repente era el más grande y lo pusieron atrás. Caramba, eso se tenía que ver, digo. No, pero sí, o sea, yo pensé que en el momento, o sea, estaban hablando de eso cuando justamente había sucedido eso. No, realmente ni me acuerdo. Como te digo, yo pasé en blanco, o sea... No, y en esos momentos uno está en otro rollo, pues, o sea... No, y es que ella ya venía del día anterior sin dormir, porque pegó el ojo tal vez una media hora, 1 hora, sin mucho. Y luego la noche del funeral no durmió nada, o sea, ella siguió de largo. Yo no aguanto, yo no puedo desvelarme, pero ella siguió de largo. Entonces, bueno... Ahorita sigue más de la historia. No fue eso lo único que nos pasó, o sea, nos pasaron muchas cosas. O sea, sí. Pero no sé si de repente hay alguien ahí también en los comentarios que quiere platicar algo. Si querés leemos un poco de los comentarios. Solo el primero dice por acá, ese cuarto va a necesitar exorcismo. Por ahí dicen saludos desde Nueva York. Ángela, Shai Osorio, es que sin ti les cuesta hacer el live.
Pedimos una disculpa, no hace nada Xavi, así que no crean. Literal se viene sin nada. Ni siquiera termina el podcast, se va, o sea, ni siquiera ayuda a guardar nada, literal. Éxitos todos ponedos. Entra cuando ya está todo montado. Éxitos en el episodio de hoy, chicos. Saludos de Mataquescuintla. Pablito, saludos. Y solo de ahí son comentarios entre Huicho y los demás. Así que sigamos. Gracias ahí por estarnos viendo. Si quieren ahí, si pueden compartir el live, les agradeceríamos un montón. Habemos 12 personas, me parece por acá, que están viéndonos. En YouTube hay 4. Y ahí sí no estoy metido, ya me había salido. Entonces hay 6 usuarios viéndonos. Entonces, si también quieren comentar ahí por YouTube, ahí los vamos a leer. No me parece que haya comentado nadie, sin embargo sí me parece que están viendo la transmisión. Entonces, vamos a continuar. Ahí si quieren que hablemos. Saludos desde Arizona, USA. Ahí ese sí es cierto, desde Arizona. Desde Arizona. Mis sobrinos que desde allá nos están viendo nos han estado apoyando también bastante tiempo, desde que empezamos casi. Saludos muchachos, gracias por su apoyo. Un besito. En el yoyo. No, hasta no, porque qué asco. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo no tienen calor ustedes? Yo sí tengo calor. Mucho necio. Igual se estaba colando el agua. Aire acondicionado, por favor. El aire de la lluvia, mira que están sudando. Bueno, pues sigamos. Bueno, les decía que esos 2 días ella no durmió para nada, pero la noche después del entierro, pues otra vez me quedé ahí con ella. De hecho, después de los 40 días de mi abuelita, que me quedé ahí esa noche, que fue cuando después murió su papá, hace después 2 años viviendo en la casa de ella, ¿verdad? Ya se quedó. Ya no te fuiste. Ya no me fui, o sea, ese día me regalé ahí. Pero sí, esa noche fue bien difícil para ella también, no podía dormir. Yo como pude, pues la abracé, la traté de acomodar. Cuando por fin se me estaba quedando dormidita, ya estaba ya tranquila. Y en eso se despertó llorando y diciendo que no va. Y yo así, ¿pero que no qué? Y ella, no, es que no se va. Y yo, ¿pero no se va quién? O sea, ¿qué pasa? Y entonces me dijo, es que mi papá no se quiere ir, ya no se encendió la tele, me dijo. Ella estaba entre dormida y despierta. Yo, ¿cómo así? Es que mira, y yo volteo y la tele encendida, ¿va? Y yo, no, hombre, fíjate que seguramente que debe haber habido un bajón y como las luces estaban apagadas no nos dimos cuenta, pero la tele sí lo sintió. Pero mira, o sea, solo lo mueves la extensión y se va a encender. Y cabrón, me despierto, muevo la extensión y no se encendió, ¿va? Bueno, de repente el control, entonces lo agarra y esa tele le teníamos conectado a un Fire Stick y dice, no, porque el único control que está aquí es el del Fire Stick y ese no puede encender la tele. Y yo, bueno, de plano... Buscándole solución a todo. Ya no tengo. Lo que él no quería era asustarse, ¿va? Ahí no resolví, le dije. Hombre que resuelve, ¿va? Ahí no resolví, le dije. Me quiero regresar a mi casa. Mamá, méteme en arroz. No, y justo nos encendió, o sea, eso que nos encendió la tele y fue como... Bueno, no le encontré la forma. Y en eso me dijo, y mira la lámpara. Nosotros esa noche ya habíamos rezado el primer rosario de los 9 días que se suele rezar. Entonces se había quedado el altarcito así armado. Y justo la lámpara, digamos que en el cuarto de Jackie estaba un mueblecito, una mesita de un lado, una mesita del otro lado. Y sobre las mesitas 2 lámparas colgantes. Y justo la que estaba sobre el altar, pero moviéndose así. No. Y yo, me dices que mira la lámpara. Y yo... Pero de repente es el aire. Me dice, ¿por qué la que está a la par de la ventana no se mueve? Y ahí habías despertado bien. Sí, ahí ya estaba bien despierta. Es que también tus soluciones no te ayudaban, hombre, ¿no? Sí, no, y es que en serio, la lámpara que estaba a la par de la ventana no quieta y la que estaba encima del altar moviéndose. Ahí no sé si quieres seguir tú. Pues tal que sí, fue como bien extraño y él tratando de encontrar solución. Yo por primera vez lo vi así como que ya no tenía idea de qué más pudo haber sido. Y sí fue como bien extraño eso. Y luego cuando rezábamos, como nosotros le rezamos la novena,
fue virtual porque como llegó mucha gente para ser responsables, queríamos encerrarnos. Había mucho COVID. Ajá. O sea, fue hace poco. Fue en el 2022. Hace poco. Entonces, ¿y qué iba a andar yo con la mascarilla llorando? Entonces, sí, la verdad es que todos llegaban y que ¿dónde están los hijos? ¿Va? Y total que nos encerramos, hicimos los rezos virtuales, pero mientras íbamos rezando, se escuchaba el tambo de agua por abajo, estaba como que en el oasis, y se escuchaban las burbujas como que alguien se estuviera sirviendo agua. Pero todos así como volteábamos a ver y pasaba cada rato, y fue como bien extraño porque nunca antes había pasado y tampoco fue como que se bajara el tambo de que se llena lo de abajo, ajá, y que se miraban las burbujitas. Entonces fue así como bien extraño, pero bueno, dijimos también saber qué será eso. Y entonces viene todo esto el tema de los que pueden ver a los muertos y comunicarse. A mí no me gusta y de hecho a mí eso me molesta un poco porque siento que no sé qué tan cierto será. Y entonces resulta que una persona cercana comenzó así como, ay, me estoy comunicando con tu papá. Y entonces yo me molesté y total que me dijeron, mira, es que tu papá te manda un mensaje que te manda a decir que no estés triste, que sos su niña, su princesa. Jamás mi papá me dijo princesa, o sea, jamás. Y entonces yo dije, yo me puse a llorar, pero me sentía rara, ¿va? O sea, ¿por qué están tratando de molestar su alma? Ya se fue, ¿va? Déjenlo en paz. Y por otro lado, yo decía, si eso se pudiera hacer, o sea, Dios nos permitiría a nosotros hablar con nuestro familiar muerto. ¿Por qué utilizar un tercero cuando uno es el dolido y uno puede sentir más tranquilidad, tal vez? No necesariamente, es que también ahí podemos tener un pro y un contra, ¿no? Porque el contra podría ser que el apegarse, el apegarse, que te apegues mucho a ese recuerdo, a esa interpretación o a escuchar la voz de él, ¿no? O sea, considero que tal vez podría ser cierto hasta cierto punto y hasta cierto punto no. Es complicado porque igual es el tema de esos que te dicen, remándola, repújala. Hay muchos que uno, como tú dices, o sea, uno sabe cómo lleva y pues la relación con Dios es como de un padre y un hijo y uno a veces sabe cómo. Ahorita me asusta, ¿no? Cómo lleva esa relación. Pero, ¿cómo? Pregunta que si cuando vieron lo de la lámpara sintieron miedo, porque si sintieron miedo era un ser querido. No, de todo lo que les hemos contado, solo hubo una vez que Jackie sintió miedo. De ahí ¿Qué es la que falta por matar? De ahí nunca, o sea, nada. Entonces si era un ser querido. Lo que dicen las abuelitas, no sabemos. El otro tal vez no, vamos a llegar. De repente lo quisimos también, pero... Sí, Brandon dice que sí sentían paz. No, tal vez no paz, pero no estaban asustados. Solamente que Toca ya no tenía respuestas ahí para darle ahí aquí. También, digamos que tal vez por el sentido del podcast lo estamos contando así, pero yo soy súper escéptico. O sea, claro. Lo de mi abuelita sigo diciendo que la persona borró la canción y que fueron puras coincidencias. Lo del arreglo, yo decía que seguramente la base se inclinó por el mismo peso. Eso hizo que se soltara y se cayó y luego se soltó y se regresó la base. Entonces, no, pero la explicación lógica, la lámpara no la tienes. Esa no la tengo todavía. Sigo analizándolo. No, ni a la tele. ¿no? Sí, ni a la tele. Pero sí, o sea, yo siempre he sido escéptico y digamos que yo hasta el momento me mantengo así a pesar de todo. O sea, es como, no, algo más. Y justamente se dice y se cree que a las personas que son más fuertes de espíritu, o sea, que no se asusta tan fácilmente con este tipo de cosas, son a las que les suele suceder más ese tipo de cosas. Porque no puedes, o sea, jugar con algo así con una persona débil porque se muere, pues, o sea, se infarta, ¿va? Entonces se dice y se cree que esas personas, no estoy diciendo que vos sos un macho alfa, no, pero tal vez por el sentimiento del escepticismo que te hace dudar de si es, no es, qué fue esto. Aparte, no es ingeniero, todo le quiere encontrar. Entonces, inclinación para calculando tiempo, velocidad, espacio y todo el río. Entonces, tal vez por eso suele que a ustedes, como pareja, les suele suceder este tipo de cosas. Pero, vale, continúa.
Perdón, ahí yo con 1000 paréntesis a cada rato, pero esto lo supimos hasta que estábamos preparando el tema para el podcast. Y es que yo le contaba que después de que supimos eso, de que lo estaban intentando contactar de alguna manera, yo le oraba a Dios y le decía, Señor, si hay alguna forma en la que nos puedas decir de que el mensaje que estaban tratando de dar es falso, por favor, hacelo. O sea, por favor, te lo pido, te lo suplico, hacelo. Y yo le oraba y le oraba y le oraba. Y luego fue que pasó lo único que asustó a Jackie. Sí, y es que pues yo sí estaba como muy mal porque entre mi molestia, porque estaban intentando contactar a mi papá, me sentía mal, ¿verdad? O sea, yo pasé mucho tiempo sintiéndome triste y así. Entonces un día me dormí y yo soñé que estaba en mi cuarto. Por lo general uno cuando sueña que está en su casa no es su casa, pero ahí sí soñé tal cual como estaba en mi cuarto y que mi papá estaba en una silla a la par mía. Y yo le platiqué, o sea, yo sabía que él estaba fallecido, pero él me empezó a platicar y que sí, que estoy bien, que no sé qué. Cuando en eso me dijo mi niña, mi princesa, y todo se puso negro y me dio un escalofrío, ustedes, horrible. Y entonces, que fueron las palabras que me dijeron que él me mandó a decir. Yo sufría de pequeña de parálisis del sueño, no sé si alguna vez les ha pasado, es horrible. Ya lo hemos sí, acá. Paréntesis, dale. Me acaba de suceder hace como 2 días. Mano, o sea, sí sentí, me quedé dormido como a las 10 tal vez. Me desperté como a las 11:30, 12, sin mucho. 12, ese lapso era. Medio vi el reloj y vi que era más o menos esa hora. Me dormí y desde que me volví a dormir hasta como a las 4 de la mañana pasé con parálisis del sueño. Así te digo, pero ya en las últimas 2 horas fue así como, ya no sé qué quiere eso, o sea, ya. Porque usualmente les decía yo a Kevas, yo uso la técnica del dedito. Empezás a mover el dedo y despertás. Porque eso te da movilidad en la mano, entonces y como que te activa o no sé. Pero yo usé la técnica, intenté, no podía. Y justamente creo que me quedé mal acomodado y también por eso suele suceder. Porque estaba algo así, miraba la cama, miraba todo. Miraba hasta los rayitos que entran de luz en la ventana. Y yo, tus parálisis son que solo no te puedes mover y obviamente eso te asusta. Depende. O también sentís, o sea, ves. Porque ponerle, sí, ya, o sea, como te digo, las primeras 2 horas fue así como que, ay, ya vienen a joder, va. O sea, si ves a alguien. Sí, fue, ay, ya no. Muerto. No, al principio no. Sí, pues. A las primeras 2 horas fue así como que, ay, ya vienen a joder. O sea, sabía que iba a entrar en la parálisis del sueño conscientemente. Pero fue así como que, no le voy a poner importancia. Me voy a tratar de dormir, pero no pude dormir, entonces solo miraba a mi alrededor. La tercera hora fue la complicada. Ahí sí, o sea, yo dije, bueno, pero yo también me puse a jugarle al vergas, ¿no? Porque esto está rara, porque, o sea, ya llevo tiempo, no me puedo despertar, llevo rato moviendo la mano y no me puedo mover. Y aquí que no me despiertan. Ajá, que bien dormida, vamos. Y dije, bueno, o sea, a ver qué pasa cuando no sé cómo, o sea, yo tenía la chamarra puesta así en la cara porque sentía que así estaba y sentí que algo se me subió encima y me hicieron así a vos, pero yo vi una forma extraterrestre demasiado, no vi nada tampoco así que, ay, qué miedo, pero sí fue así como que una silueta verdosa. Por todo lo que hemos estado hablando. Posiblemente. Ajá, verdosa, cabezona, ajá, estirado. No tanto así, no, pero sí, como lo ves usualmente en la tele, pues, delgado. Entonces dije, porque nunca en mis parálisis del sueño había tenido como que esa convivencia con extraterrestres. Siempre he soñado cosas feas, güey, que me demonios, no sé. Intentan matarte, que no. Ajá, o que miro un rostro, cosas feas, pero no nunca de este tipo. Entonces dije, madres, ¿no? Entonces me quedé y yo seguía porque ahí sí ya me estaba dando algo.
Y no podía. Entonces esto lo dentro de mi cabeza. Dije, bueno, si me vas a hacer algo así, me voy ya me aburrí. Porque yo les decía que para mí es muy común tener ese tipo de parálisis. Matame o despertame. Ajá, oye, me decía yo, porque justamente hablábamos de que las parálisis de sueño dicen cosas que son abducciones de extraterrestres. Hay una teoría que lo dice por no sé qué lado. Entonces dije, bueno, tal vez me va a tocar, entonces, o llevarme, o que algo, pero tal vez ya me traían de regreso. Desde ya estás más delgado. Entonces sí fue bien raro porque nunca había tenido ese tipo de contacto, por así decirlo, o en mis sueños pero sí me sentí diferente. Duró, porque por lo regular una parálisis de sueño sentís que estás ahí y haces todo lo posible por despertar y despertás. Yo luché hasta que dije, bueno, si van a hacer algo, que me hagan algo, pues cuando justamente me sucede eso. Y dije, no, entonces aquí sí empecé a luchar más. Se bajó, dio toda la vuelta así en la cama, vio a Kea, salió por la puerta del cuarto, así, y lo vi, yo lo estaba viendo, pues así, no podía hacer nada. Pero ya, nada. Y yo dije, madre, qué loco. Así, qué loco, y pum, desperté. Y como desperté, o sea, pues yo estaba así, estaba viéndolo así, porque tenía una almohada así como así. Y estaba viendo para allá. Y en las mismas, o sea, cuando desperté así como estaba. Así como me miraba, así como sentía que estaba, así como estaba. Y así desperté yo. Madre, estoy loco, me di la vuelta. Pero bueno, ¿quién tiene sueño? Ya cuando sonó la alarma y todo, queda como a la hora después, digo que pasé desde las 12 hasta como las 4 y cual con parálisis del sueño y estuvo mero raro, le digo. Porque aquí así sabe que me suele suceder mucho, incluso cuando me pasa que dice que pujo mucho, pero no. Esta vez no, ni sintió, ni me despertó. Dice, hablando que querías que te hicieran los marcianos. Una lipo gratis. Ajá. No, ella solo me ve a mí durmiendo, o sea que estoy. ¿Me entendés? No, pero es que también no es que se despierte muy fácil, según sé también. Ajá, que no suele despertarse tanto, entonces. Y ya siente que yo estoy pujando, es más como que ya llevo mucho tiempo haciéndolo. Te pongo una almohada para que no hagas ya, cállate. Y yo ahí quiero dormir. Pues total que me dio parálisis del sueño, que llevaba rato sin que me diera, porque él tampoco. Ahora ya no me despierta, antes sí me despertaba. Es que yo antes sí sentía. Ahora ya se duerme. Se movía y se comenzaba a quejar. Entonces yo me daba cuenta y la abrazaba, y como si la movía no le iba a despertar, yo pensaba que dentro de su parálisis la podía asustar más, entonces lo que hacía era abrazarla. No, me ayuda que me mueva. Sí, ayuda, güey. Pero después ya platicamos y fue como, bueno, más sí. Cuando dentro de la parálisis estás como que gritando, ayuda, y sabes que hay alguien a la malla. Y es que para mí fue bien distinto vivir las parálisis del sueño. La primera vez sí fue horrible, ¿va? La primera vez sí vi que una cosa se estaba metiendo y que quitó las paletas de las ventanas que estaban en mi cuarto, se metió, estuvo en el techo. Era una araña negra con cara de humano, y solo que con ojos algo así como los de ese. Ajá, y solo quedé con un puntito rojo, cabal, así. Y en eso que estaba así en el techo se me tiró encima y yo ya no podía respirar y así. Eso fue lo que yo sentí feo. Traté de gritar con todas mis fuerzas, no podía, traté de moverme, no podía. Y entonces me puse a investigar. En eso encontré imágenes donde yo, puchica, eso fue lo que yo vi. O sea, a mí me llamó la atención que hay varias personas que han visto lo mismo. Pero después de que supe que era parálisis de sueño, la siguiente vez que me pasó fue como, es parálisis del sueño y la verdad es que estoy cansado. Entonces, pero yo sé que es algo de mi cabeza. Me duermo y me quedé dormido y jamás me volvió a pasar. Porque yo he tratado de hacer eso y es justamente lo que traté de hacer esta última vez, porque siempre es así, parálisis del sueño. Ya me sé el truquito, lo hago y me despierto. Pero esta vez sí fue así como que... Porque sí, justamente tuve una semana muy cargada de trabajo y todo el rollo. Entonces sí le dije que es que tengo mucho sueño. Me dormí hasta trabaja. Ya no estoy en el gobierno. Y me dormí hasta temprano y todo el rollo. Por eso fue que desperté como en ese intermedio de 11:30 a 12, porque me dormí como desde las 8:30 más o menos.
Entonces fue como, ay, no, justamente como vos dijiste, estoy muy cansado, qué hueva. Me voy a dormir, pero no pude, o sea, no pude, y así pasé 4 horas. ¿No? A mí me pasó una vez eso, y yo dije, bueno, ya no me quiero despertar. Es que uno lucha mucho para despertar. Y es que cuando a uno le pasa bastante seguido, uno se acostumbra, entonces es... No, pero yo, la única vez que me dejé así como que, bueno, no, yo me voy a dormir, sentí que me iba cayendo como en un vacío y miraba todo negro, así ese como... Ese es otro. ¡Hala, no! Ese no es parálisis de sueño, ese es cuando das como que el salto. Porque cuando supuestamente estás muy relajada. Entonces tu cerebro manda el... Mi corazón bombea sangre más despacio. Entonces tu cerebro como que... Ya estamos hablando que choca. Ajá. Lógico. No, pero es que eso sí es científico. De que tu corazón dice, ok, algo está pasando porque estamos palpitando muy poquito. Ajá, el cerebro, entonces... ¡Pum! Manda un choque y es donde despertas. Pero yo no me desperté, o sea, yo solo sentía que iba... Porque sí me dio la parálisis del sueño. Yo intenté moverme y no podía y estaba consciente y escuchaba. Y luego dije, no, ya no voy a luchar. Y fue donde sentí que me iba cayendo como en algo que no tenía fondo. Y luego dije, no, sí, me tengo que levantar, ¿va? Porque me dio mucho miedo. Te relajaste mucho, eso fue lo que pasó. Ajá. Bueno, pues total que regresando al tema original, ahí fue donde me di cuenta o sentí yo que mi papá me estaba diciendo, eso no soy yo. O sea, no le hagas caso a lo que te están diciendo porque no soy. Y entonces yo les dije, miren, me pasó esto, ya dejen de estar buscando cosas porque eso no es bueno. O sea, si se pudiera hacer, Dios nos lo hubiera dado así como fácil. Entonces ya no lo volvieron a hacer, pero sí pasaron cosas muy extrañas que de hecho hasta el momento todavía nos pasan porque a veces estamos en un lugar o yo estoy muy estresada, de repente siento el perfume de mi papá y a veces lo comentamos hasta después así como no sentís. Nos pasó hace como un mes la última vez. Ahorita. Lo raro es que huele al que se echaba cuando estaba enojado. Lo bueno es que se queda aquí. Ay, eso ya no me gustó. No, pero la última vez que fue hace como un mes nos pasó. Estábamos en la casa de ella cenando con su familia y todo, cuando eso se escuchó ¡pah! ¿Qué fue eso? No, que no sé qué. Y yo, aprovechando que todos se levantaron, dije, bueno, voy a ir al baño ahorita. Entonces me fui al baño. Entro al baño y sentí el olor del perfume de él. Entonces, qué raro. Y justo el baño estaba, digamos que afuera del baño fue donde se escuchó el ruido. Sí, pues. Entonces yo llegué y cabal se escuchó se sintió el olor del perfume de él, pero yo no dije nada porque nos suele pasar, entonces uno mismo se acostumbra y ya ni siquiera lo comentamos. Hasta hace como un par de semanas que, ¿te recordás el día que se cayó aquella cosa en tu casa? Creo que fue una mesa como esta que se cayó. Uh-huh. Y, sí, es que yo ese día sentí el perfume de tu papá. Yo también lo sentí, ¿por qué no me dijiste? Que no sé qué. Pero sí, o sea, nos pasa. Y su casa pasó oliendo como 6 meses. O sea, nosotros llegábamos... La casa de mi papá. Sí, la casa de su papá. Y se sentía la fragancia. Y se sentía fuerte. Y se sentía justo como por las gradas, por ejemplo. Ajá. Entonces sí, es curioso. Y pues nos han es mentira que ahorita huele, ¿no? Sí, no me siguió hasta acá. Nos ha pasado cuando le propuse que fuera mi esposa, nos pasó también algo curioso, y es que después de que le propuse, le entregué el anillo y todo, fuimos a comer. Estábamos en Decameron. Y entonces ella se puso muy sentimental y dijo así como, a mi papá le hubiera gustado mucho vivir este momento, ay, qué triste. Y entonces la verdad que le afectó. Y todos estábamos así como en ese momento, fuchis. No sé por qué, pero estoy acelerado. Okay. Al menos ya alcancé mi objetivo, que grasa de hoy. Y en ese momento que estaba así como, no, hombre, pero que él, si en algún momento, o sea, si te puede ver en donde esté, o si puede tener está feliz, ¿va? Y en eso el vaso que estaba en la mesa se comienza a mover así. Y se movió como, no sé, unos 30, 40 centímetros, pero así, y se corrió. Y todos, miren el vaso, y no paraba. Y yo, no, hombre, lo que pasa es que como se derritieron los hielos, entonces se movió la condensación, y ahorita se va a mover, y yo lo hago así, no se mueve. Siempre queda allá, pájaro. Es que van a ver, y no se movía esa cosa.
No, por eso tanto estudio, mijo. Sí estudiaste el coeficiente de fricción, ¿verdad? No, pero sí que son temas muy curiosos y muy puntuales, muy específicos. Y sí que cada quien vive las cosas a su manera y tiene sus, por así decirte, acercamientos a lo desconocido de diferente forma, ¿verdad? Porque la madre, es como ustedes lo han visto mucho tal vez por el lado de tu papá, y justamente cuando se menciona el nombre de tu papá suelen suceder cosas así. Eso. Ajá. Y hay mucha gente que lo ha vivido así también a su manera, que se mueven las cortinas, que se mueven no de una manera lógica pues, pero sí más así. Pero qué curioso. No sé cómo vamos, si ya quieren empezar a despedirse, si todavía tienen algo más que contarse. Ya llevamos 1 hora, les cuento. Ya rapidito. se fue el tiempo rapidito. Pasa rapidito. Pues no, yo creo que eso. Va, sí. Eso era básicamente, no... Nos han pasado muchísimas cosas más, pero son cosas así pequeñitas que dentro de lo cotidiano a veces se pierden, ¿verdad? Y como vos decías, de repente por algo o por mi propia actitud frente a esto no me doy cuenta y tal vez me pasan más cosas o tal vez estoy también a veces sobredimensionando ciertas otras situaciones. Total es de que creo que lo que queríamos contarles era de eso. Nada, la verdad, historias muy, muy curiosas, muy qué bueno que hasta cierto punto lo toman un poco como del lado positivo, ajá. Estar como que echándose la reta. Tal vez no fue como tan de miedo, fue más así. No, pero son vivencias, que no es miedo, sino que son vivencias personales, son acercamientos que ellos han tenido, entonces eso es lo bonito también. Espero que les haya gustado. Y por acá dice Victoria Segura, saludos a mis cuñados. Ya aquí Ricardito. Saludos, pues ahí les mandan por el lado de cualquiera. Ahí les mandan saluditos y vamos a leer aquí también un poquito de lo que estuvieron comentando. Me preguntan a mí que qué querían que me hicieran los marcianos. Yo lo que no sé es por qué te diste la vuelta. Eso no entendí. En la posición ya estaba muy rara. Esa no fue parálisis del sueño. Es que yo en un podcast anterior dije que quería ver un marciano. Entonces dice, José manifestó ver un marciano y se le cumplió. Xavi dice que me ha escuchado pujar también. Entonces dice, el cerebro tiene la capacidad de recordar el aroma de una persona a la que extrañamos. También es muy cierto, igual que la voz, uno no la deja de escuchar igual, por más que pase el tiempo. Eso sí es cierto. Y eso de los 6 meses ya no es normal. Entonces, eso ya es un amarre, dice por ahí. Están hablando de otra cosa, creo yo. Yo te ayudo con uno, dice uno por ahí, se quieren amarrar. Y Julio dice que bueno que no fue de miedo, así puedes dormir bien, dice. Así puedo, dice uno, dice puedes. Qué bueno que no fue de miedo, pero Julio... Llega huevado. Pues sí, entonces, gracias. Miedo va a ser que ando a dormir hoy aquí. No, gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias. Sabemos que tienen cosas que hacer ahí con su grupo, que andan tocando, ya lo vimos. Sí, espérennos pronto. Spoiler oficial. No, gracias por hacer tiempo, de verdad. Hoy era un día de descanso de la banda, pero estoy haciendo un tiempo de estar por acá, entonces gracias. Gracias a todos los que nos están viendo por ahí en las redes sociales, que sí, aquí en TikTok tenemos 15. Llegamos a 15, ajá. Y en YouTube tenemos, vamos a ver, 8. Entonces estamos bien. 6, perdón. Entonces estamos bien. Gracias ahí a toda la gente que se tomó el tiempo de vernos. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que se suscriban. Si son amigos de Toca y nunca habían visto el programa de nosotros o de Jackie, ahí los pueden ver. Estamos empezando nuestro episodio número 26 semanas. Que ¿Empezando? Ya son 26 semanas. Y es el segundo live, ¿verdad? Es el tercero live. Entonces no hacemos tantos lives, pero está buena está bonita la dinámica. O sea, en el primer live sí nos fue feo, man. Solo como 2 personas nos vieron, pero así se empieza. Sí, claro. Entonces, gracias. Les recordamos nuestras redes sociales, Archivos del Más Allá _pod. Gracias a ustedes. No sé si quieren mandar algún saludito ustedes también. No, primero que gracias a ustedes ahí por habernos tomado en cuenta. Para nosotros, pues es un gusto siempre ayudar en lo poquito que se pueda.
Y pues también gracias a ustedes que nos están viendo ahí hablar de todo un poquito. Súper. Entonces les recordamos las redes sociales de nuestro podcast, los Archivos del Más Allá _pod, así nos pueden encontrar en cualquier lado. Si nos quieren buscar en YouTube porque no se suscribieron o porque no les llegó el link y nos están viendo por TikTok, nos pueden buscar como @Archivos del Más Allá _pod, así sale directamente el canal, porque si solo ponen Archivos del Más Allá salen un montón de ondas. Un montón de cosas. Ajá, entonces tienen que buscarnos directamente con el username @Archivos del Más Allá _pod, y así en Spotify, en Apple Podcasts, en Threads, en YouTube, en TikTok, ¿qué más? En todos lados. Ahí nos pueden ir a encontrar. Estamos tratando de subir contenido diario para que lo puedan ver y lo puedan compartir. Alguien que no nos siga, que nos siga. Sigamos a los 400. Un seguidor más por ahí. 400 en TikTok. Alguien por ahí que nos está viendo. En TikTok. Entonces, gracias por el tiempo y les recordamos tus redes sociales. Mis redes sociales son @VasJulio y estamos a la orden. @Ricardo.toca y estamos a la orden también. @Jacqueline_Michelle. Y @Jose.Vilgar. Y los difuntos del día de hoy. Difuntos del día de hoy, ahí anda @Boshavi_ y @Javier_Rack. Todos tenemos _bajo en nuestro username. Yo no. Yo tampoco. Y @Luigi_Tecla. De ahí está bajo, que ahí está del producer concentrado, intento de producer. ¿Quién mandó una rosa? ¿Quién? Una rosa. Entonces, gracias, un saludote, un besote en el yo, ya saben. Ahí nos miramos el próximo sábado.